vamos a tener una de las notas que yo le diría que, bueno, no sé, desde que uno tomó conciencia de la existencia de esta persona, de cómo me gustaría tenerlo. Estuvimos muchas veces en estas llegadas mías a los medios en relación a la pandemia, nos cruzamos varias veces, siempre le ofrecí mis respetos, y la verdad que para mí es muy lindo, es muy constructivo, es muy influyente poderlo tener acá, a aquel que rompió la inercia donde el que trabajaba en comercio terminaba laburando solamente en favor de las empresas y que por primera vez separaron, o sentimos por lo menos nosotros que separaron. Es el patriota que bajó el precio de la yerba, chicos, y evitó esa corrida que nos estaba esperando y que evitó como 35 veces que Shell aumentara la nafta y tantas otras cosas más, lo cual lo llevó a merecer justamente la demonización que se hizo de él. Pero nosotros, conscientes de lo que se trataba realmente, es un patriota, el señor Guillermo Moreno. Hola, Guillermo. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción. ¿Está bien o no? Sí, está bárbaro, está bárbaro. Vos sabés que los mismos le hacen bien, aunque seamos adultos mayores ya. Por supuesto, aparte el reconocimiento, Guillermo, porque realmente yo creo que fuiste el único secretario de Comercio en este país que logró, por ejemplo, ¿no? La corrida de la yerba, que obviamente atrás venía con el aluvión de un aumento de precios, por supuesto para sencillamente dañar la imagen del gobierno y la economía. Y vos te paraste frente a eso, y ya mucho antes de cosas que hiciste que nosotros no teníamos conocimiento. Y eso obviamente fue también invisibilizado a propósito, ¿no? O sea, el único triunfo que tuvimos como ciudadanos en manos de un funcionario. Entonces, eso para mí es divisorio, ¿no es cierto? Es realmente algo que te pone donde tenés que estar, que es allá arriba para todos nosotros, personas que nos acercamos a la causa popular y que entendemos el valor de esto, porque realmente fue demostrar también que esa política de aumento de precios no tiene que ver con una necesidad, sino con una, digamos, agachada ideológica y de apriete seguramente, ¿no? Sí, quizá la respuesta que te voy a dar no sea la que más te entusiasme, pero el problema no es cuando ellos actúan, porque están en su derecho y finalmente son las reglas del juego. Claro. El problema es cuando los nuestros empiezan a trabajar incorrectamente, y ahí sí es doloroso. Por ejemplo, decir que se nos murió ya, ¿no? Eso se evitó un sufrimiento innecesario. Pensamos en Ana Elwin, la directora del INDEC, que ya falleció lamentablemente. Escuchando a Cristina decir que no nombra la cifra del INDEC, sino que nombra la cifra de la ciudad y oculta las cifras del INDEC en inflación. El dolor que sentiría hoy Ana Elwin, cuya hija nació cuando ella estaba en cautiverio, estuvo secuestrada por los militares muchos meses, finalmente zafó, se recibió de socióloga, o ya era socióloga muy joven, entró a trabajar en el INDEC de pebeta, terminó en el cargo máximo, pero después dejaron de transmitir sus cifras, como si lo que decía Patricia Bullrich o Massa era verdad, que se mentía en el INDEC. De Cristina, para no entrar en ese debate, dice, bueno, voy a hablar pensando que es gracioso eso, ¿no? Que es muy gracioso, políticamente correcto, o qué sé yo que pensó Cristina. Empezó en sus discursos a mencionar, mire que son las cifras de la ciudad, no la del INDEC. Vos lo habrás escuchado un montón de veces eso. Y la verdad que fue muy doloroso. No para mí, nosotros, pero si hubiese estado Ana Elwin, porque primero entregaron las cifras, después fueron por los compañeros. Bueno, ahí con Delía tenemos un caso. Claro. Y después finalmente el marco conceptual, porque el presidente es Massa. Nadie va a pensar que con Massa presidente todo lo que hicimos en la década ganada tiene sentido volver a hacerlo, porque no lo va a hacer. Entonces,
la defección es tremenda. De sí que del otro lado estamos los que pensamos que hicimos las cosas bien, que no se puede defeccionar, y pudimos armar una herramienta electoral donde Luis es gobernador, Samir va al intendente de La Matanza, yo voy de presidente, y así tenemos 64, 65 distritos de la provincia de Buenos Aires con lista completa. No llegamos a los 135, pero en 64, 65 distritos tenemos hasta intendente, que es más del 90% del padrón de la provincia de Buenos Aires, o sea, la mitad, menos de la mitad de los distritos, pero más del 90% de los electores. Y entonces el peronismo, la década ganada, lo que hicimos, cobra relevancia porque va a estar en la arena electoral. Si no estuviéramos nosotros, imagínate que del discurso de masa que va a reivindicar de la década ganada, nada. Entonces, lo que vos estabas diciendo como introducción, finalmente va al arcón de los recuerdos. Porque con Massa presidente, candidato, vos te podés imaginar que nada de eso se va a hacer, ¿no? Claro. Es obvio que nada de eso se va a hacer. Pero usted en este momento, ¿cómo palpita? Porque nosotros vemos que muchos compañeros lo están viendo como opción, por lo menos para las PASO, ¿no es cierto? Nos parece importante y paradójico, el otro día hablábamos esto también con Delía, ¿no? Que de alguna forma el kirchnerismo, que también, bueno, usted es peronista, vamos a decir así, y también en algún momento, digamos, dijeron que decirse kirchnerista era un poco peyorativo, pero sin embargo en este momento justamente esta idea de abordar la economía, de las relaciones, digamos, de poder, se la llevan ustedes de alguna forma, ¿no? Como bandera a este nuevo espacio o a este espacio que están construyendo. ¿Cómo lo palpita en la calle o en esta cuestión de la ciudadanía que juega un poco por fuera, entonces, de los acuerdos políticos que pueden tener las listas? Mira, nosotros lo estamos viendo con mucha expectativa. Ayer caminamos del centro comercial de Verazategui, que entre paréntesis los negocios estaban vacíos, lamentablemente, pero bueno, la gente va a tomar un café, camina, ve, mira vidrieras. La verdad que la recepción fue encantadora. Te digo ayer, claro. A las 11, 11:15, nos fuimos a la 1 y pico, tomamos un café en una confitería de ahí. La verdad que la recepción fue muy buena. Yo te diría que es cierto lo que vos decís, al menos en las PASO, porque vos estás pensando que Massa llega a las generales. A las PASO puede llegar. Vamos a ver. Las generales arranca un ajuste tremendo, ¿eh? Uh-huh. Esto que acaba de firmar con el Fondo Monetario a nivel técnico. Imagínate que cuando se metió con el dólar soja, no se metió con el maíz. ¿Te acordás que decían, bueno, no, el maíz no, porque impacta en la comida? Y ahora se metió con el maíz. Vos vas a tener una subida de la carne que ya se produjo en el kilo vivo esta semana, que te llega al mostrador, que te va a sorprender, ¿eh? Entre 160, 170, 240 pesos de acuerdo a la categoría. Si es vaca o es novillo. O sea que cuando vayas a la carnicería y te haya aumentado 200 mangos el kilo, hay que ver lo que pasa, ¿eh? No des por sentado que Massa va a estar el 22 de octubre en las elecciones, ¿eh? No lo des por sentado. Ya lo dijo Luis, y yo en términos técnicos te digo, mirá, fue una irresponsabilidad poner un ministro de Economía que está fracasando como candidato, de poder quedar sin ministro y sin candidato. Claro. Porque, bueno, es otra irresponsabilidad más de la cúpula que toma decisiones, ¿no? Que aparte la tomaron absurdamente las 2 últimas horas hábiles de un viernes. Hasta las 5 de la tarde el candidato era Aguado de Pedro, porque grabó y se había bajado su candidatura, porque él había dicho que si era Aguado, él bajaba. Bueno, bajó su candidatura en todos los diarios y medios, grabó y bajó su candidatura. A las 3 horas la tuvo que levantar de vuelta, 4 horas. Un absurdo. Bueno, vos te imaginas que así no se puede hacer un país. Esa gente no está en condiciones de administrar a Argentina, tomando así las decisiones, ¿no? Porque estás definiendo los destinos patrimoniales no solo de las empresas, de las familias. O sea, dejar el país en manos de gente que en 2 o 3 horas te cambia una fórmula, no es serio.
Y eso habla de ellos, no de nosotros, ¿eh? Ni de vos como votantes. Hablan de ellos, del desorden mental que tiene. Porque alguien que cambia así, ¿viste? Vos te estás preparando para comerte unos ravioles y cambias todo y te hay que hacer un asado. Bueno, no es así. No funciona así. Bueno, vos planificás la comida, la planificás y comés lo que planificaste, ¿no? Ahora, si vos tenés la opción en un restaurante, bueno, esa es otra historia. Pero si vos tenés que cocinar en tu casa, no es lo mismo, ¿no? Que te prepare para hacer una raviolada que hacer un asado. Bueno, estos muchachos están decidiendo los destinos del país de esta manera, absolutamente irresponsable. Ahora, no empezó ahora esto, ¿eh? Lamentablemente te di el ejemplo del INDEC, porque es la gran transformación que empezaron a sufrir. Empezaron con el INDEC, y entonces todo lo que vos dijiste no tiene sentido, porque eso lo reflejaba el INDEC. Ahora, si vos no das la cifra del INDEC y das la de la ciudad, todo eso que vos decís que hicimos nosotros no es cierto. Bien, y después terminaste poniendo la masa de candidatos. Del modelo nacional y popular hasta es risueño, ¿no? Es risueño, no se puede sostener eso. Bueno, así estamos. Bien, ¿puedo hacer una pregunta aparte de esto? Sí. Porque una cosa que le tira, y me gustaría que usted me diga si es que lo dijo o no lo dijo, y bueno, qué sentido tiene, porque ahí está también la confrontación, ¿no?, con la hegemonía que usted está planteando, ¿no? O sea, un poco lo que usted está que dice que para nosotros, bueno, sí, es válido. Usted justamente fue atacado, inclusive se le hicieron causas y todo, se habló del revólver arriba de la mesa, ¿no?, contra lo que era la hegemonía. Pero hace unos días, yo la verdad que no leo mucho, pero veo la noticia supuesta de que usted dijo que Mañeto se tendría que haber hecho peronista. ¿Qué onda con esa frase? No es exactamente así, pero va en la dirección. Mirá, lo del revólver arriba de la mesa es un invento de Berbisky. Obvio, eso ya se sabe. Gran mentiroso. Pero no fue sobre mi actuación en comercio. Fue por mi actuación en comunicaciones, porque esa nota la hizo a los 15 días de yo estar en la Secretaría de Comercio. Ella la hizo en el 2006, a los 15 días de estar. La sacó en página 12, que a la sazón era de Clarín. ¿Está bien? Claro. Ahora, ¿por qué lo de Mañeto? Si Alberto Fernández fuera hoy el hombre de los factores de poder, ya sería presidente, porque en el desorden que hay, una alianza entre Cristina y los factores de poder define el presidente. ¿Está bien? No solo por Massa. Es obvio que si los factores de poder y Cristina eligen lo mismo, ese tipo tiene que ser el presidente. Con el 45 le alcanza, 44, 43, toda la plata puesta para Mañeto y para el candidato de Cristina, más todos los medios, más todo lo demás, eso estaría hecho. Me parece que ese es un análisis obvio, ¿no? O sea, si todos los factores de poder acompañan a Massa y Cristina por el otro lado dice es mi candidato, es obvio que gana Massa. Y sí. Después el porcentaje lo discutimos. Listo. O sea que se hubiesen opacado Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta. Ahora, quizás esta haya sido la estrategia de Cristina, ¿eh? Mirá que ella añoraba mucho a Lula, que llegó al gobierno no para transformar nada, para darle una bolsa de comida a los pobres. Vos para darle una bolsa de comida a los pobres no tenés que hacer ninguna gran transformación, ¿eh? Eso lo dijo el propio Lula, me metieron preso por darle una bolsa de comida a los pobres, no es que hizo lo de Perón, que cambió la estructura productiva. Bueno, eso es muy importante, porque también es muy importante que Cristina se encontró con Melconian. Vos te imaginas que a esta altura de su vida Cristina no necesita encontrarse con Melconian para saber lo que piensa Melconian. Más bien en ese momento, incluso usó un discurso, no sé si por Ensenada, uno cuando hizo una serie de discursos, que dijo, bueno, en economía no hay ideología. ¿Te acuerdas que dijo? Son números. Tremenda barbaridad. Mira si no va a haber ideología en economía, es donde especialmente hay doctrina. Entonces, te diría que ¿por qué Massa no es hoy el candidato indiscutible? Porque el esquema económico de él es el de Melconian. Igual que el de Larreta, igual que el de Patricia Bullrich, con algunas variaciones, lo de Roque Fernández, que está con Milei ahora. Te lo pongo en términos de Roque Fernández porque es el que está haciendo el esquema económico. Lo de Milei era
nadie lo tomaba en serio cuando hablaba de economía. No voy a poner una bomba al Banco Central, esto. Ya Roque Fernández, Carlos Rodríguez, no me gusta el país que hacen, porque diseñan, pero son tipos serios, no son esas pavadas. Está bien, esa tontería de sí, voy a romper todo, eso es bien de adolescente. Seguro. Bueno, por eso. Con sus variaciones, estás ahí. Y es que Areti, que quiso hacer una alianza con Larreta, y que también se junta con Melconian, y que también quiere bajar las retenciones, todos los que fueron a la rural. Ahora, parecería que no está definido, porque vos lees hoy Clarín y le da duro a Massa, muy duro, y tampoco rescata a Larreta ni a Patricia Bullrich. Al contrario, a Patricia empieza a decir que cuando habla de economía y de educación le pifia, que no está preparada, no está apta intelectualmente. Pero Clarín ahora va a tomar un poco el lugar de como que nos representa a nosotros, digámoslo. ¿Qué le molesta a Clarín que ahora pegarle a Larreta? Digo, Guillermo, ellos juegan solo la de ellos. No, está bien, pero todos juegan la de ellos. Yo estoy hablando desde ellos, no estoy hablando que Clarín te va a expresar a vos. Yo estoy hablando desde ellos. No, yo no. Pero digo, pero van a tomar la cosa otra vez, como que lo que les preocupa es la gente, ¿no? Y que muy bien, bueno, muy bien, no importa el disco, estamos hablando de eso. Sí. Estamos hablando que si los factores de poder hubiesen decidido que es Massa, sería Massa, porque aparte ya lo había decidido Cristina. Claro. Con lo cual, si los factores de poder dicen es Massa, no es Larreta, ni es Patricia, y Cristina dice Massa sería el presidente. Después vemos con qué porcentaje. Ahora, no lo dicen, pero tampoco dicen que sea la oposición. Si vos lees atentamente el diario hoy, más Viñaski cita a Delía, aparte de haberlo llevado a su programa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vas a pensar que se están haciendo nacionales y populares? De ninguna manera. No, por supuesto. Muy bien. ¿Qué está pasando? Quizá está pasando que no le encuentro del agujero al mate, porque el modelo Melconian es un modelo que los deja fuera. Yo te digo lo siguiente, por ejemplo. Alberto Fernández, uno de los primeros decretos que firmó, igual que Macri, Macri lo firmó a la semana, 10 días. Y Alberto tardó un par de meses más, pero nada, no mucho más. Son los decretos de comunicaciones. Claro. El decreto de Macri fue para disolver el AFCA. Ahí apareció este chico, el que era intendente de Morón, Sabatella, que se quiso atrincherar y duró 2 días, 3 días, qué sé yo. Y después se fueron. Y el de Alberto, declaró de interés público el cable de televisión. ¿Está bien? El cable. Sí. Claro, el progresismo salió a decir que eso estaba bárbaro. Y que esto y que aquello. ¿Viste cómo son los progresistas? Uno, en realidad, hilvanó un poco más fino y dijo, Alberto no está en condiciones intelectuales de hacer ese decreto, como tampoco estaba Macri. El de Macri lo hizo Clarín, está clarito. Después se supo que el equipo técnico de Clarín le había hecho ese decreto a Macri, donde disolvió la AFCA y todo. Sí. La pregunta, ¿quién se lo hizo a Alberto? Claro. ¿Quién se lo hizo? Porque vos podrías decir, y se lo hizo Clarín, el mismo equipo técnico. Pero resulta que Clarín fue a la justicia. Y de hecho ese decreto casi no se aplica. Y entonces no lo hizo Clarín. ¿Quién lo hizo? No vas a pensar que lo hicieron los funcionarios de Alberto, no tienen ni idea de eso. Y entonces empezás a rascar un poquito, y era la época que Alberto hablaba casi todos los días con López Obrador, ¿te acordás? Sí. Al principio de su mandato. Bien. Cuando yo te digo López Obrador, te digo Slim y te digo David Martínez. David Martínez, socio de Manieto. David Martínez, a su vez, es BlackRock. Eso lo sabemos todos, como es Calucho también, BlackRock. De ahí viene la plata. Mientras que Slim es el Banco City. Compró varias acciones de eso, no es que tiene la mayoría, pero es un accionista importante.
Ellos tienen fondos casi de manera ilimitada, mientras Mañeto no. Con lo cual, cuando vos tenés que hacer la inversión, y eso es mucha plata, el recupero es mediano y largo plazo, resulta que son materiales que hay que comprar, los cables hay que comprarlos, la tecnología. El que iba a aportar el financiamiento era David Martínez. Y al igual que en el 2002, te ibas a encontrar que el Grupo Clarín iba a estar en manos de Goldman Sachs. Ahí Duhalde sacó una ley, la ley de bienes culturales, bla, 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 bla. Ya eso lo sabemos. Pero acá resulta que te termina el Grupo Clarín en manos de un mexicano. Porque ellos ponen la plata, claro, entra como deuda y después la capitalizan. Cuando no la pueden devolver, ellos generan las condiciones para que la empresa no la pueda devolver y pagas con acciones. O sea que terminás extranjerizando otra vez los medios con una herramienta de mercado. Ahora, no es exactamente que uno dice Mañeto hacete peronista, sino que dice ¿dónde está el interés nacional? ¿Y dónde está el interés nacional con Techín, con Aluar, con Aceitera Generalesa, con Arco, e incluso en algunas discusiones que estamos teniendo con la sociedad rural? ¿Vos viste el comunicado hoy de Mauro Federico donde dice que Luis viaja a Irán para traer urea para el campo, para la zona núcleo? O sea, para donde están los dueños de la tierra de la sociedad rural. Uh-huh. Bien. Y Luis va a viajar. Y está bien que lo haga. En una combinación con los brasileros, porque en realidad la compra la van a hacer los brasileros. Lo que Luis hace es la gestión, según me he informado. Digamos, poner a alguien de confianza, porque en los negocios necesitas a alguien que sea confiable de los dos lados, para tremendos negocios, ¿no? Claro. 2 millones de toneladas, imagínate la cantidad de plata que es. Y la cantidad de barcos y la cantidad de camiones para que vengan del puerto de Santos para acá. Son miles de viajes de camiones para el interés nacional, para que tengas una producción interesante. Sin urea se te complica, porque es el fertilizante. Bien. Sí, sí, sí. Todo esto que te estoy diciendo te está volando la cabeza, porque obviamente... ¿Está bien? Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Esta es la realidad. Porque lo que nos está pasando es que el interés nacional no se defiende porque Clarín está en manos de David Martínez. O la telefonía está en manos de Lim. O vamos a pensar que son muchachos porque está López Obrador atrás. Bien. Entonces, lo que uno le dice es a los factores de poder, ojo, que el mundo hoy permite no solo articular el capital y el trabajo, como siempre hizo el peronismo, sino lo grande y lo pequeño. Nosotros no tenemos ningún inconveniente que te chingan en plata, pero empezamos definiendo la política económica a partir de que ganen plata los talleres. Porque si ganan plata los talleres argentinos, terminan comprando chapa en Techín y aluminio en Aluar. Claro. No al revés, porque si vos lo haces al revés, con el famoso efecto derrame nunca llegas. Masa. ¿Es del efecto derrame o de que ganen plata los talleres? Del efecto derrame. Claro. Ahora, ni siquiera lo garantiza, porque si no lo estarían apoyando. ¿Por qué no lo garantiza? Porque sus amigos, ¿quiénes son? Vamos a ver los amigos de Massa. Hace algunos años atrás, primer año del gobierno de Alberto, primero, segundo año, en la pandemia, salían los diarios la mesa de empresarios que se juntaba con Massa y que llevaba a Máximo Kirchner, ¿te acordás? Uh-huh. ¿Quién la conformaba esa mesa? Todavía estaba vivo, la convocaba a Jorge Brito, el presidente del Banco Macro, que lamentablemente después murió en un accidente aéreo. ¿Quiénes iban? Aparte de él como representante de los banqueros. Iban los energéticos. Iba Eunequian, empresario no solo de aeropuertos, sino de energía. Iba Milding, que en esa época tenía Edenor, pero también tenía los campos petroleros en Vaca Muerta. Iba Bulgeroni, también, Pan American Energy, Action, etc. Energía y vaquero. Y del otro lado, Massa y Máximo. Si vos analizás ahora
la trayectoria de Massa en el Ministerio de Economía, se la pasa dándole subsidio a las energéticas, y le acaba de regalar el caño, el gasoducto, ¿no? 3.200 millones de dólares pagamos los argentinos para que lo usen los petroleros, como si los petroleros no tuvieran plata. Y lo hubiesen podido pagar ellos. ¿Está bien? ¿Por qué se lo tengo que pagar yo o vos? ¿Por qué se lo tengo que pagar? Es una cosa de loco, pero Massa lo hizo. Hizo el caño y para que lo usen los petroleros. Se envuelve la bandera, y te explica que no sé qué cosa, pero la realidad es que lo usan ellos. Por ahí no va agua, no va nada. Por ahí solo va gas, que es el gas de ellos. Muy bien. Y a los bancos le regala todos los meses, en términos de tasa de interés de la LELIC, 1 billón de pesos. 1 billón, 1 y 12 ceros. 1 billón. Todos los meses. Ahora este mes ya va a ser más. En julio ya es más de 1 billón. Esos son los datos de junio. Con lo cual, los amigos de su mesa que comían asado con él, y al cual llevaba Máximo, son los grandes beneficiarios de este año de administración de la cosa pública desde el Ministerio de Economía de Massa. Pero no es ninguno de los grupos que yo te dije, porque no les regalan plata a ellos. Se la regalan a los banqueros y a los energéticos. ¿Qué es Melconian? Porque Melconian es el capitalismo de los banqueros, no de la producción y el trabajo. Techi, Árcora, Luara, secretaria general de esa, ¿estarán pensando que hay posibilidades de un esquema de producción? Y por eso todavía no decidieron que sea Massa, ni Rodríguez Larreta. Y ahí entra la profundidad de la reflexión con Mañeto, al cual se le van a quedar una compañía, Se le va a quedar su socio, como casi en su momento se le queda a Goldman Sachs. Yo entré a Clarín después de muchísimos años, no a Clarín, entré a Canal 13. Viste que la nata el domingo pasado pasó mi casa, esa historia que tiene con los candidatos, y vos tenés que dar un test y qué sé yo, bueno. Entonces, para dar ese test, tuve que ir ahí a Lima, abajo de la autopista. No me querían dejar entrar, imagínate cuando llegó Moreno, una conmoción, pues. Viene a intervenir, viene a expropiar. Escuchame, 10 minutos pastando me dejaron a la puerta, porque los guardias de seguridad no podían entender que yo fuera. Claro. Y no me creían que estaba invitado ahí. Yo te mire, se los espero. A propósito para no importa, pero no importa. Yo entré. Está muy deteriorado ese edificio. Mirá que de eso usted. Vos me decís de comunicaciones, no sé nada. ¿Cómo ganar elecciones? Poquito. Pero yo miro una empresa y sé cómo está. Son 40 años de este oficio. ¿Está bien? Así como mirás a un empresario, le mirás las manos y los zapatos y sabés si te va a pagar. Vos mirás una empresa, la relojeás y ya te das cuenta. Tan complicado, Tan complicado. Ahí no hay un flujo de fondo como cuando era nuestro gobierno. No, que el fútbol, que esto. Muchachos, yo de todo. Entonces, ahí viene la tajada del león. Esto se está hablando públicamente desde ya. Tengo reuniones con ellos, ninguna. Salvo esta invitación de la nata, que después dijo, el que más me putea es el que más nota sacó, ¿viste? No sé si lo viste ese No, la verdad que no. Claro, porque te califican, digamos. Claro. Te hacen 10 preguntas y cada pregunta vale 1 punto. Yo le pifié en una quién era el autor del Jardín de las Delicias, y era el Bosco, la verdad que no lo sabía. Pero después sobre 10 preguntas le contesté 9, con lo cual quedé puntero, digamos. Después sigue Patricia. Con lo cual el tipo, cuando le dicen me saqué 9, dice, el que más me putea, el que más nos putea va primero. ¿Qué te quiero significar? Hay una reconfiguración y hay que pensarla muy bien. En esta reconfiguración de la Argentina, los que están de más son los chinos, porque nosotros no le podemos vender caño a los bolivianos con costura y sin costura, porque le venden los chinos. Y Massa trae a los chinos, y Máximo trae a los chinos. O sea que dicen que quieren industrializar el país, pero si están los chinos, olvídate. Lo que le sirve a la Argentina es que se vayan los chinos, no que vengan los chinos. Casualmente donde va
Luis es Irán, que hoy es aliado natural de Rusia. Y Irán de alguna manera está volviendo a Occidente, como siempre fue, de la mano de Putin. A un Occidente que va a tener dos grandes ganadores, que son la Federación Rusa y Estados Unidos, no a China. Por lo tanto, se está dando una posibilidad de que venga un modelo de desarrollo donde se armonice el capital de trabajo y lo grande y lo pequeño, porque quizá esta es la última oportunidad que tengamos de reindustrializar la Argentina. Entre lo grande y lo pequeño. Lo que pasa es que nosotros miramos la sociedad de abajo para arriba, vamos de lo pequeño a lo grande, no de lo grande a lo pequeño, porque de lo grande a lo pequeño no terminas más, no llegas nunca a lo pequeño. Claro. Por eso el peronismo siempre va de abajo para arriba. Y este es el debate que tenemos. Todo esto para decirte por qué lo de Mañeto. Igual me siguen pidiendo, qué sé yo, 20 años de prisión, 10 años de prisión de juicio. Terminé uno que gané hace unos meses, me pedían, no sé, 10 años. ¿Viste? O sea, quieren que me muera en la cárcel. Claro. Ahora, eso no significa que uno no tenga comprensión de lo que está pasando. Y en realidad, a ver si estos chicos de verdad creen que los chinos son los buenos. No tienen idea, que viajen a Angola si quieren saber si los chinos son los buenos, ¿eh? O que viajen a Mozambique, yo ya viajé 3 veces, así que lo puedo decir con precisión. Entonces, esto es lo que está en juego. Y sobre esto, nosotros construimos la inserción en la región, en la gesta sanmartiniana. San Martín salió de un lado, Bolívar salió del otro y se encontraron, rodeando Brasil, porque siempre Brasil fue Portugal, que a su vez son los ingleses en la península ibérica. Eso no hace falta explicarlo, porque está más que sabido. Ahora, por primera vez Brasil llama a la Argentina y te pregunta, che, ¿qué es esto de que una potencia europea quiera entrar en tu país? A nosotros por Malvinas, y a ellos porque Macron, con el que se besuquea Alberto cada vez que se ve, quiere quedarse con el Amazonas. Declaraciones muy claras que hizo, que eso es una región del mundo muy importante para que esté en manos de un país, y la quiere transformar en territorio internacional, digamos, en jurisdicción multinacional, con el auspicio de Naciones Unidas. El sistema de defensa brasilero está con los pelos de punta. Se habían preparado para el Atlántico Sur, querían sentarse con asiento permanente en el Consejo de Seguridad y resulta que los mandaron al final de la fila con Argentina. Interesantísimo lo que estamos viendo, porque la primera vez que sobre el Atlántico Sur tenemos intereses convergentes con Brasil, con lo cual también los podemos tener en la región y discutir en función de la productividad del complejo industrial quién es el que abastece. Ahora esto se está discutiendo ahora, en estas pasos dentro de 15 días. ¿Cómo van a salir? No lo sé. Sé que nosotros planteamos un discurso absolutamente distinto, pero a su vez en un pueblo que es muy milagrero, como el argentino, y no sea cuestión que viene el milagro de un próximo gobierno peronista, no progresista. Claro. Peronista, sin haber reflexionado en la doctrina, porque el gobierno de la década ganada fue un gran gobierno peronista, sin ninguna duda. Después empezaron a reflexionar con lo que te conté. Con lo cual nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Vos decís, muchos compañeros te van a votar a las PASO. Y si es la única opción que queda para octubre, después de este brutal ajuste que tiene que hacer Massa, o vos te pensás que aumentar la carne de 200 pesos y seguir teniendo la misma cantidad de votos y no va a pasar nada. Seguro. Y aumentaste la leche y aumentaste nada. Y vas a aumentar el pollo, va a aumentar todo, ¿eh? Claro, sí. Porque se metieron con el maíz. Bien. Cuando yo dije, Macri le sacó la comida de la boca al pueblo, ¿vos te acordás? Febrero del 2016. Sí. Con ese video que salió en todos los medios. Me acuerdo. Se había metido con el maíz. Chau. Y con el trigo. Bueno, este es lo mismo. Lo mismo. Ahora, Macri también arregló con el fondo, le dieron plata, perdió las elecciones. Y vos te pensás que este que arregla con el fondo, pero no le viene nada de plata, porque lo que le viene es para pagar. O sea, así como entra, sale. Para ganar las elecciones. Pero si a su vez la polenta se pone muy pesada y ya no la podés revolver,
bueno, se te complica, se te empieza a quemar, ¿viste? Bueno, esta es la historia. ¿Y qué pasa? Yo te dejo el interrogante que dijo Luis. Guarda que si se quedan sin ministros, se quedan sin candidatos. Bueno, fueron muy irresponsables en esa elección. Bien, una pregunta, y bueno, yo la verdad que me quedaría hablando toda la tarde, pero tenemos que ir a una tanda, si quieres seguimos después de la tanda, pero la pregunta... No, tranquila, si ya los compañeros están que ya está, ya le está volando la cabeza, ya está. No, pero me encanta. Escúchame, está bien, pero bueno, y en el esquema hipotético que gane un Grabois, porque bueno, uno no sabe si gana un Grabois, si realmente entonces va a tener el apoyo para ganar, ¿no? Del propio peronismo, porque ahí sí es como una especie de progresismo. Pero ¿usted se siente más identificado con un posible proyecto de Grabois donde está el Papa atrás, por ejemplo, y Guillermo puede intervenir en ese esquema, o tal vez sumarse a partir de las PASO a votar, digamos, a llamar a votar? ¿O cómo ves ese escenario? Si de pedo la interna la gana Grabois. No, pero lo primero que te corrijo es lo del Papa. Sí. Es una persona muy importante. No está con Grabois. El espiritual de la humanidad. Por eso, saquémoslo de la arena. Eso no tiene ningún sentido. Grabois es un ahijado como tiene, no sé, cantidad de ahijados el Papa. No es que tiene uno, ¿eh? Así que saquemos al Papa, es el líder espiritual de la humanidad, saquémoslo de esta... ¿Está bien? Yo no lo escucho a Grabois diciendo mi propuesta es la del Papa. No, por supuesto. Bueno, pero es un desliz que tuve. Muy bien. Es una presión muy importante. Que no lo pongamos al Papa en este. Porque de hecho yo te diría, mirá, el único cura párroco que hoy es candidato lo tenemos nosotros en la capital federal. Sí. Entonces yo podría decir, mirá, la iglesia... Bueno, está el Papa con ustedes también. Claro, entonces eso está mal. Eso está muy mal y no hay que hacer. Dejemos al Papa tranquilo. Grabois es un chico que dijo que era marxista, todavía está en su formación, tiene derecho a estar en formación, dejémoslo, tiene derecho, va a vivir 100 años, o como mínimo, salvo que tenga un accidente, una cosa, Dios no lo permita, va a vivir 100 años, dejémoslo que todavía no llegó ni a la mitad de su edad, todavía le falta formarse. Por lo tanto, sí, que Grabois todavía doctrinariamente estará por verse. Obviamente que es un muchacho simpático, yo me encontré con él una vez a las 7:30 de la mañana, vino al mozo y me dijo, ¿cómo hace para levantarlo tan temprano a Grabois? Y le digo, sí, tiene que levantarse. Está bien, nos encontramos en un bar. Y se levantó y vino. Así que, un pibe responsable que yo lo valoro. Me parece que en lo demás todavía está en formación. Yo diría que cómo hace Grabois para salirse del ajuste de masa. Porque de la misma manera que no le pudieron dar la boleta a Zamora, la Cámara dijo que no, porque no hay affecto societatis entre Zamora y Massa. Entonces, como ahí tiene, bueno, cierta razón tiene la Cámara. ¿Qué affecto societatis hay entre Massa y Grabois? Ninguno. Claro. O sea, esto es una berretada que hace parte de lo que estamos hablando antes. Que las declaraciones que ha hecho Grabois sobre Massa son más tremendas que las que te hice yo. Claro. Y entonces, por eso ahí hay un desorden que no puede ser que ustedes piensen, no vos, porque obviamente las cartas están, que pueden compartir un espacio ellos dos. No lo podemos compartir nosotros, no lo puede compartir Grabois, porque son antitéticos. Ahora, todavía no llega a ser una propuesta peronista, todavía está con eso de... Todavía no tiene claro, viste que dijo, ¿cuál va a ser su esquema económico? Me ayudan economistas de Portugal, de Francia, de Estados Unidos, no sé, toda una serie de tonterías. Él tiene que tener economistas acá que son los únicos que entienden la economía argentina. Mira, si un portugués va a entender la economía argentina. Eso porque todavía piensa que el conocimiento teórico es conocimiento. Y vos sabés que el conocimiento teórico, si no está validado en la práctica, es solamente información. Bueno, es un debate viejo con la... Pero supongamos que... escúcheme, Moreno, supongamos que la gente se pega un maderazo en la cabeza y gana Grabois. Moreno... Sí. ¿Y pero con qué plan económico? ¿Vos decís que va a ser el plan económico a puro peronista? romanticismo.
A puro romanticismo. Muy bien, el plan económico peronista, y si va a ser el plan económico peronista. ¿Usted se suma, vale, toca la puerta, se grabó y dejate romper las pelotas? No, ¿me necesitas pero a mí? si es el plan económico, escúchame, si va a ser el plan económico peronista, seguramente no me sumo a ningún lado. Habrá un frente que se hará. Claro. De hecho, ¿qué problema hay? De hecho, si es el plan económico peronista, ahora vos lo ves a Grabois haciendo un plan económico peronista hoy, cuando te dice que estás con economista de frase, no, porque está en el marco del frente, de este frente que armaron, de Unión por la Patria. Bueno, por eso te digo, yo puedo contestar esa pregunta. Nosotros, ¿qué vamos a votar, suponiendo que no estemos en el balotaje? Y llegas a un balotaje, aquel que no sea antiperonista. Claro. Ahora, Massa, metiéndose con el precio del maíz y aumentando la comida, ¿no es antiperonista? Y de alguna forma sí. Entonces no se lo puede votar. Claro. ¿Y este gobierno no es de Grabois también? ¿O Grabois es oposición? Es oficialismo. Claro. Bueno, entonces tenemos un problema ahora. Tampoco vas a votar a Bullrich o a Larreta, porque también son antiperonistas. Claro. Bueno, tenemos un problema ahí. Porque si las políticas son antiperonistas, no se puede votar. Un peronista no puede votar política antiperonista, ¿no? Como tirarte un tiro en la cabeza. Claro. Por eso, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ganar. No pensar que en las PASO votamos a los compañeros de Principio y Valores y después vemos. O sea, ahora votamos en las PASO y después votamos un gorila. No, muchachos. No, porque si no gana la derecha. ¿Quién es la derecha? ¿Qué Massa es de izquierda? Tienen un lío en la cabeza, producto de ir y venir todo el tiempo y de haber elegido un candidato en las últimas 2 horas hábiles de un viernes. Casi por espasmo, un impulso. Así no se maneja un país. Un país cuando se maneja así termina mal. Vos cuando haces las compras del supermercado, viva sola, viva en pareja, vas mirando la lista y vas a comprar y vos sabés lo que tenés. No es que se te ocurre comer lo que no tenés en tu casa. Manejar un país, hay que planificar, hay que ordenarse. No podés elegir una fórmula 2 horas, las 2 últimas horas. Y te vuelvo a decir, Guado de Pedro no lo sabía, porque Grabois habló con Guado de Pedro y le dijo, ¿vas a ser el candidato? El otro le dijo, sí. Entonces bajó mi candidatura, sí, bájala. Y después lo tuvo que volver a subir. O sea, fíjate el nivel de desorden mental que tiene esta gente. Y nosotros escribimos un plan económico hace un año. Sí estamos en condiciones de gobernar. Porque hicimos el plan económico y por todo lo que en principio intenté conversar hace un rato. Uh-huh. ¿Y por qué la inserción internacional de principios y valores? ¿Y por qué está en juego la Antártida? ¿Por qué está en juego la Patagonia? Bueno, por eso hay que votar principios y valores. En la PASO, y hay que votar en la general. ¿Sabes por qué? Aparte, porque si Principios y Valores es una buena elección, vas a tener un montón de diputados que son secretarios generales de unidad de sindicato. Mientras que la lista oficialista lleva uno solo en tercer lugar, y nosotros en los 3 primeros lugares llevamos 2. Horacio Valdés del Vidrio y Olmedo de la Boca, secretario general de la Regional Sur, ¿no? Ahí de Varela, Quilmes, demás. Muy importante. Entonces, si hacemos una buena elección, por eso le decimos a los trabajadores, mira, acá están sus representantes. No los cuadros políticos que dicen que son la representación del todo. Porque eso no es una doctrina peronista, esta es otra historia. Por eso, en la reflexión, hay que votarlo en las PASO y después, pero sobre todo, porque capaz que después, al 22 de octubre, no llega Massa, con este ajuste que va a encarar. Ojo, que este ajuste es tremendo, No es una cosita así nomás. No es que los 2 diarios principales de la Argentina te sacan que este gobierno va a ajustar y es mentira, Es lo que acaba, es el comunicado del fondo. Se lo das a cualquier estudiante de economía y que te traduzca en términos de decisiones de política económica de lo que dice ahí. Y te va a decir, no, sí hay que ajustar. Ojo, Totalmente. Bueno, entramos, por eso, entramos en la semana definitoria. Sí. Bien, por eso muchos pensamos eso, pensamos en que las PASO hay que salir de la inercia
y bueno, votarlo a usted, votar a Grabois, no sé, a la izquierda no, pero digamos, salir votarlo del esquema. Vamos a votarlo a Luis. Yo no, porque estoy en Capital, lo voy a votar al cura. Bueno, vos votás al cura, no vas a votar a Santoro, imagínate votar a un radical. Bueno, la verdad, Moreno, muchísimas gracias por este rato. Nosotros sabemos que lo que usted nos dice lo respalda con su trayectoria, con sus acciones, con las consecuencias, ¿no? O sea, con Luis, como decimos, ¿no? Un tipo que está señalado por la embajada, es como una especie de honor que tiene, y para nosotros una especie de garantía. Entonces, en ese sentido, obviamente que estamos muy de acuerdo. Y de alguna forma, bueno, uno sabe que tiene su costo este tipo de actitud, pero a su vez la valora mucho y bueno, nos da una opción a esto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero para nosotros, más allá de que venimos del progresismo, abrevamos un poco por Néstor, pero sentimos hoy un orgullo peronista y entendemos el planteo que está haciendo. Y bueno, nos empuja, ¿no? Nos empuja un poco a pensar entonces en la opción de votarlo a usted y a Luis, etcétera, etcétera. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y con esos votos que se cuentan de a uno, hacemos el milagro. Dele. Y no sea cuestión que también los progresistas después empiezan a decir, mira, milagro en la Argentina, un milagro, un milagro, como las viejas, como ¿Usted las cree en viejas Dios? películas ¿Usted italianas. cree en Dios, no es cierto? Sí, claro. Bien, claro, bueno, yo también. Como, mire, venía del marxismo y ahora creo en Dios. Y, ¿Viste ¿cómo uno puede cambiar también? No, muy interesante que lo digas al aire. Te valoro mucho y me encantó la entrevista, gracias por el tiempo, la hice un poco larga, pero bueno. No, pero está muy bien. Los oyentes no se hayan, está muy bien, porque acá no se hayan aburrido. No, Te mando un beso y un abrazo y nos vemos en cualquier momento. Muchísimas gracias y un abrazo, una palmada en la espalda, una vez de la victoria para el señor Guillermo Moreno. El patriota.